Cuando la hora más oscura y el destino del imperio parecía estar más cerca, llegó una luz brillante, un faro en una galaxia que se había oscurecido. Esto fue lo que Robot Guilliman llamó la Cruzada Indomitus. Después de la caída de la Noctis Aeterna y el nacimiento de la Gran Grieta, los ciudadanos de cientos de mundos imperiales estaban temerosos ante lo que palpitaba antinaturalmente sobre ellos, temiendo lo que podía descender de las estrellas. Sin embargo, no todos se acobardaron, y algunos se esforzaron por abandonar sus planetas aislados y volver a conectarse con el imperio más amplio. Tras las peores tormentas de disformidad registradas en la historia imperial, se lanzaron más de una docena de expediciones, entre ellas la Cruzada Áquila y el intento de recuperar el sector Donlar por parte de la punta de lanza de marines espaciales. Pocas campañas resultaron exitosas, y algunas, como la nefasta Cruzada Caronte, resultaron desastrosas. Mientras que la oscuridad cayó a través de segmentos enteros de la galaxia, Robot Guilliman refinó su gran estrategia en Terra. Después de pararse ante el trono dorado al final de su cruzada, el Primarca había surgido con un renovado sentido de propósito. No mucho después de que los altos señores de Terra lo declararon Lord Comandante del Imperio, Guilliman llamó a la acción, ordenando la reunión de una poderosa armada. Incluso cuando las fuerzas de la Cruzada Indomitus se reunieron, incluyendo a los marines espaciales primaris de la Fundación Última, la operación de Guilliman fue interrumpida por una incursión demoníaca del dios de la sangre. Estalló en una repentina tormenta de disformidad. Mientras que muchos entraron en pánico por la brecha de las defensas de Terra, el Primarca lideró el contraataque personalmente, en lo que se conoció como la Segunda Batalla de Terra. Nadie podía pararse ante la espada del emperador coronada de llamas, y junto a los adeptos custodes y las hermanas del silencio, los ultramarines destruyeron la amenaza de Khorne y la desterraron al Empíreo. Después de que Terra fuera liberada de la incursión demoníaca, se celebró una asamblea con elementos del Adeptos Custodes y un contingente de la Hermandad Silenciosa. Estos se comprometieron a unirse a la nueva cruzada de Guilliman. Ellos no estarían solos. En el planeta rojo, el Archimagos Dominus Belisarius Cole había abierto sus bóvedas de éxtasis secretas, finalizando su tarea de miles de años. La fundación última estaba completa. Sin embargo, el despliegue completo de sus obras maestras llevaría varios meses solares. La propia flota de Cole se unió al Primarca, encabezado por su carguero masivo Sarquésito, que llevaba dentro de su enorme casco un gran número de marines primaris todavía en estado de hibernación. Los archimagos trajeron consigo varios ejércitos esquitari y de la Legio Cibernética, junto con 3 lanzas de caballeros de la casa Taranis. Con las energías de disformidad inundando la galaxia, el alcance de los coros astropáticos de Terra se redujeron en gran medida. Sin embargo, muchos defensores leales escucharon esa convocatoria. Estos incluyeron varias fuerzas de la Guardia Imperial y más de una veintena de capítulos de los marines espaciales. Ninguno se ofreció como voluntario más rápido que los puños imperiales. Para transportar a los soldados del Imperio, llegó la mitad de la flota de la Armada Imperial. Más tarde, de camino a los muchos destinos de la Cruzada Indomitus, otras fuerzas imperiales se unieron, ansiosas por inclinar la cabeza en señal de respeto ante la leyenda viviente del legendario Primarca de los Ultramarines. Con el Astronomicon todavía parpadeando esporádicamente, la Cruzada Indomitus solo se arriesgó a realizar saltos cortos a través de la disformidad. Donde los mundos podían salvarse, Guilliman desató la fuerza total de sus poderosos ejércitos. Las hordas de demonios fueron expulsados de Gatalamor, el sistema Drogos y el mundo de Tallarn. Toda la población de Ofelia 7 fue liberada de la esclavitud del tirano de la llama azul, aunque el gran demonio escapó de la justicia del emperador. La bestia afirmaba que se encontró en batalla con el mismo Guilliman. Aunque el monstruo se alzó sobre él, fue el Primarca quien salió ileso de ese duelo. La sola noticia de la llegada de la cruzada fue suficiente para sofocar la rebelión en Necromunda. Para cuando las fuerzas imperiales llegaron a Catachán,
Todos los seguidores de los dioses oscuros habían sido derrotados por los regimientos locales de la Guardia Imperial. La cruzada se detuvo allí de todos modos para reforzarla. A pesar de las grandes pérdidas, la cruzada Indomitus fue más grande cuando partió de Catachán que cuando salió de Terra. A medida que la cruzada Indomitus avanzaba desde Terra, los peores efectos de la Noctis Eterna ya estaban surgiendo en muchos sectores. Aunque las tormentas de disformidad todavía se derivaban de la Gran Grieta, la luz del Emperador estaba quemando lentamente la oscuridad disforme en todo el sur galáctico. Muchos ciudadanos que sobrevivieron a las crueles opresiones de los torturadores demoníacos vieron una correlación divina entre los dos eventos. Aquellos que vislumbraron al primarca de primera mano susurraron que habían visto al emperador mismo, como si leyendas de una época dorada de mitos una vez más se acercaran entre ellos. Visiones astropáticas se extendieron aún más, lo que permitió que la esperanza se reavivara incluso en los planetas cuya situación era desesperada. Sin embargo, no todo fue triunfo y gloria. La cruzada llegó a muchos mundos que estaban más allá de la salvación, donde no existía la esperanza. En ellos, Guilliman buscaba vengarse. No podía haber salvación del mundo colmena de Bundar. La mancha bubónica los cubría, pero una vez cauterizada con fuego purificador, la enfermedad de disformidad no se extendió más. Los rituales demoníacos sostenidos sobre las ruinas del mundo cardinal Gloripia no solo fueron detenidos, sino aniquilados, y allí el licor demoníaco corría como ríos. Sin embargo, no todos pueden vengarse. El asalto de combate en Terra Secundus sufrió emboscadas y fallas catastróficas, después de haber sido atraídos a una terrible trampa de la Legión Alfa. A pesar de que le dolía hacerlo, Guilliman tomó la difícil decisión de retirarse, bordeando todo el sistema Primagénesis, ya que no pudo evitar enredarse en una larga guerra de desgaste. El viaje de la cruzada lo vio enfrentarse a docenas de sistemas estelares, en los que innumerables ciudadanos imperiales quedaron esclavizados por los dioses oscuros. Esta era una amarga realidad para Robot Guilliman, e incluso si el primarca de los ultramarines tuviera que pensar en las desgracias del imperio, no habría tiempo para hacerlo. A medida que la cruzada Indomitus penetraba más profundamente en la galaxia, el archimagus Cole mantenía a sus trabajadores autómatas a toda marcha. Encerrados en las laberínticas bodegas de Sarquesitor, miles de marines espaciales primaris se despertaron de la inmovilización y se prepararon para unirse a la refriega. En el mundo de Rin, marcado por las batallas, la llegada de la cruzada Indomitus rompió las legiones demoníacas del príncipe demonio Raxor. Después de la pelea, los puños carmesí se maravillaron con el regreso de Robot Guilliman, pero estaban aún más agradecidos por la llegada de los marines espaciales primaris con su propia heráldica. Aquí había guerreros cuya composición genética estaba más cerca de su propio primarca, como nunca antes había existido. Para su materia prima, Cole había seleccionado guerreros de Terra, y los había tomado solo unas pocas generaciones después de que los puños imperiales originales habían sido creados por el emperador. De hecho, algunos habían estado en éxtasis desde los días de la Gran Cruzada. Algunos de los marines espaciales primaris recordarían haber visto al propio Rogal Dorn. Muchos maestros del capítulo dieron la bienvenida a sus hermanos primaris en sus filas, aceptando a los nuevos refuerzos con mucho gusto. Otros, sin embargo, vieron estas nuevas creaciones con sospecha o abierta hostilidad, alegando que el trabajo del emperador nunca debería haber sido entrometido por simples mortales. Afortunadamente, los emisarios imperatus del Adeptus Custodes y los guardaespaldas de élite del Maestro de la Humanidad se adelantaron para interceder, declarando que el regalo que eran los marines primaris era la voluntad del propio emperador. Como heraldos del trono dorado, habían acompañado a la cruzada de Guilliman, muchos de ellos especialistas en ataques relámpago con motocicletas gravíticas. Sin duda eran los más rápidos para entregar mensajes a los marines espaciales en conflicto. La presencia del Adeptus Custodes también aseguró que incluso los capítulos más tradicionales aceptaran a los guerreros primaris en sus filas. Después de todo, uno no rechaza un regalo de la mano del emperador. Una y otra vez, los cruzados vieron desarrollarse la misma historia, cuando los guerreros de la Fundación Última fueron llevados ante sus capítulos.
Fue como una reunión de hermanos separados al nacer. Al llegar a una época de gran oscuridad y agitación, la fuerza de los nuevos guerreros transhumanos fue bienvenida. Tales reuniones inusuales se repitieron en muchos mundos astartes, incluidos Chogoris y Ultramar. La cruzada llegó a Val, cuando los orgullosos hijos de Sanguinius estaban haciendo lo que se pensaba sería su última resistencia contra la flota enjambre Leviatán, durante lo que se conoció como la devastación de Val. A pesar de abrir un amplio camino a través de la oscuridad que rodeaba al imperio, la cruzada Indomitus comenzó a derrumbarse. Cuando por fin se vaciaron las vastas bodegas del carguero de Cole, este partió, porque tenía muchas más bodegas secretas que activar para completar la fundación última. Una vez desplegados, los nuevos capítulos primaris, como los acechantes de la grieta o los caballeros del umbral, permanecieron después de que se ganaron los conflictos iniciales, buscando consolidar el avance de la cruzada. En muchos casos, lo hicieron estableciendo sus propios planetas de capítulo nuevos. De esta manera, la cruzada no solo liberó los mundos de la tiranía de los dioses oscuros, sino que también fortaleció sus defensas contra futuros ataques que seguramente llegarían. Finalmente, Robot Guilliman ya no podía retrasar la respuesta a las señales de socorro provenientes de su propio reino de Ultramar, que estaba nuevamente asediado. Todos sus triunfos no fueron más que una astilla de luz que perforó el vacío negro como la tinta. Sus muchas campañas no pudieron alcanzar la gran cantidad de planetas en peligro. Sin embargo, fue un comienzo. Más tarde, se dijo que durante las horas más oscuras que el Imperio había soportado desde la herejía de Horus, fue la cruzada Indomitus lo que le dio a la humanidad la esperanza de perseverar. La cruzada Indomitus alcanzaría su final en un siglo estándar después de su inicio, en la segunda década del milenio 42, en la batalla de Raucos. Después de la victoria contra las fuerzas del caos en el pozo de Raucos, Guilliman decidió dispersar la cruzada Indomitus. Se celebró un triunfo muy parecido al que el emperador de la humanidad había realizado a raíz de la cruzada Ulanor, durante los últimos días de la Gran Cruzada. En la ceremonia se encontraban 20.000 marines espaciales primaris, 40.000 marines espaciales estándar, 3 conventos de hermanas de batalla, legiones esquitari, titanes, caballeros imperiales, adeptos custodes, hermanas del silencio y 2 millones de soldados de la Guardia Imperial. Guilliman anunció su decisión de dispersar la cruzada por todo el imperio, y de que éste debía regresar a su propio reino de Ultramar, para derrotar a las fuerzas de la legión traidora de la Guardia de la Muerte y los sirvientes de Nurgle. Entre las campañas más notables durante la cruzada Indomitus, se encuentra la batalla de la Puerta de León, donde Robot Guilliman derrotó un ataque demoníaco masivo por parte de las fuerzas de Khorne. Después de la batalla de la Puerta de León, y a veces recordada informalmente como la Segunda Batalla de Terra, los altos señores de Terra se dieron cuenta de que ningún lugar en el imperio estaba a salvo ahora de un ataque del archienemigo. Durante la devastación de Val, con la llegada de la cruzada Indomitus de Guilliman, los Ángeles Sangrientos y sus capítulos sucesores tuvieron éxito en defenderse del gran asalto de la flota enjambre Leviatán. El resto de la flota enjambre fue consumida en gran parte por una tormenta de disformidad y un gran asalto de los demonios de Khorne, liderados por el antiguo enemigo de los Ángeles Sangrientos Ka'Bandha. La batalla de Raucos fue un asalto en 2 frentes sobre el mundo 108 Beta Calupus y la brecha de disformidad conocida como el Pozo de Raucos en el espacio silvestre. Las fuerzas leales rápidamente abrumaron a las legiones traidoras aliadas, incluidos los portadores de la palabra, los guerreros de hierro y la Legión Negra. Estos estaban utilizando la ubicación estratégica de la brecha de la disformidad para llevar a cabo ataques contra los mundos imperiales circundantes. Esta victoria marcó el final de la cruzada Indomitus y el inicio de la participación de Guilliman en las guerras de la peste.